leer la palabra del Señor. Hechos 17, del 16 al 34. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Siéntese, por favor, hermano. Pues sin lugar a dudas que es muy enriquecedor estudiar el libro de los Hechos. Cada porción de la Biblia tiene valores muy especiales, y este libro, que particularmente habla de lo que pasó en la primera iglesia, nos da una pauta para que nosotros como cristianos, 20 siglos después, también enfrentemos los retos que se nos puedan presentar, también tengamos un ministerio pues para la gloria de Dios. Y hay que, por eso decíamos, no solamente leer la Biblia de manera devocional, sino estudiarla, analizar, tomar notas. Algunos maestros dicen: hay que hacerle preguntas a la Biblia. ¿Quién es el personaje? ¿Qué dice? ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué consecuencias hubo de esto? Y sacar un resumen de las enseñanzas principales. Esto nos va a ayudar mucho porque nadie conoce toda la palabra de Dios. Es una fuente inagotable de veras bendición, de exhortación, de consolación, como es su palabra. Es algo que no vamos a acabar nunca. De hecho, cuando usted lee un pasaje en diferentes ocasiones, parece que es otra la situación, porque hay otras necesidades que el Espíritu Santo va a estar ministrando, y entonces vamos a aprender. Y algo también que decimos: un cristiano que realmente se compromete, como decíamos la semana pasada los de la iglesia de Berea, no se pueden creer todo lo que les diga nadie, sino que tienen que revisar si ese predicador o pastor o misionero lo que está diciendo está bien interpretado con la palabra de Dios. Por eso decíamos un tema muy importante: los cristianos no podemos separar el amor de la verdad.
Los dos tienen que ir de la mano, porque en el mundo la gente dice que pues en aras del amor podemos dejar a un lado la verdad, ¿no? Dicen para que no haya una situación donde digan que no nos amamos. Ay, perdón, algo pasó aquí. Bueno, no tanto. Creo que ya, hay un falso contacto por ahí. Gracias. Bueno, si fuéramos místicos diríamos que fue el diablo. Pero no somos creyentes. Gracias, hermanos, gracias. Bueno, entonces decíamos que cuando hay un reto en el ministerio tan grande, necesitamos afrontarlo con amor y verdad. Porque en el mundo dicen, bueno, en aras del amor, la verdad queda a un lado. Podemos hacer a la verdad a un lado, no sé, destruirla, pero nos amamos mucho. Y ese concepto es totalmente posmodernista, porque en la palabra de Dios no está separado el amor de la verdad. Porque el amor, bueno, pues es la relación perfecta con Dios y con la gente. El amor ágape, que decíamos, ¿no? Es muy importante ese nivel de amor. Pero el nivel de amor ágape está vinculado inseparablemente con la verdad. Porque si no, entonces cada quien podría creer lo que quiera. Por eso decimos, hoy en la iglesia hay tantas corrientes, hay tantas posturas, porque la gente no se apega a la verdad. Entonces, cuando alguien llega con usted y le diga, hermano, ¿qué dice la Biblia de este tema? Dígale con todo amor lo que dice la verdad, porque de otra manera caemos en una falsedad. Bueno, gracias. Gracias. No, pues ahora no suena. Gracias. 2, 3, gracias. Ya está. Ya estaba. Tampoco fue el diablo. Me quedo con este. Gracias, hermanos. Esperamos no dejemos de oírnos. Entonces decíamos, en los conceptos de los cristianos no podemos separar el amor de la verdad, porque de otra forma entonces damos lugar a cualquier tipo de herejías. Entonces, si alguien con mucha devoción cree algo que no es bíblico, con todo amor le vamos a decir la verdad de la palabra. Y si no conocemos esa verdad, porque la Biblia es muy amplia, la investigamos, ¿verdad? Un cristiano tiene que ser un investigador. Si no sé el tema o no sé esa postura o esa predicación o ese libro o esa predicación que alguien dio, entonces la tengo que ir a buscar para ver si hay verdad o no hay verdad. Y como decíamos, hay muy buenos pastores, muy buenos maestros que casi en su totalidad, diríamos, su predicación o su enseñanza, los libros o las ministraciones que dan, pues son muy buenas, ¿no? Decimos, es muy bíblico. Pero hay otro grupo de personas que son muy aceptados entre nosotros, pero que no es tan bíblica su postura. Entonces necesitamos corregir esas cosas. Pero eso pasó con los hermanos de Berea, ¿verdad? Dice ahí la palabra, ellos le decían a Pablo, a ver, lo que estás diciendo, ¿dónde está basado? ¿Qué porción era el Antiguo Testamento nada más, ¿no? Decían, ¿qué parte de la palabra está citando? Y Pablo tenía que estar preparado para exponerles lo que él decía. También eso es muy importante que lo veamos en la iglesia, porque aunque predique un pastor o un maestro, a veces por respeto a ellos no cuestionamos, pero un buen cristiano tiene que cuestionar con amor. No es cuestionar por cuestionar, pero cuando alguna enseñanza, alguna práctica, algún tópico no nos parece muy bíblico, sí podemos preguntar de dónde viene esa enseñanza. Y decíamos, por eso amamos y respetamos a muchos pastores, a muchos predicadores, a muchos grupos, pero no siempre el 100% de lo que predican o enseñan está correcto. Y tenemos que ver por qué bíblicamente. Decíamos, desde una postura humilde. No es que nos sintamos maestros de nadie, pero cada creyente tiene la gracia de Dios para llegar a un nivel de conocimiento. Si yo tengo un nivel de aprendiz, apenas llegué a la iglesia, pues ya sé algo. Y si algo escucho que no me parece muy bíblico, puedo cuestionar. Pero hay hermanos entre nosotros que llevan años estudiando la palabra de Dios, que incluso han ido a seminarios bíblicos de muy buen nivel, que han estado estudiando y preparándose y nos pueden decir si algo es correcto o no, de acuerdo a la palabra de Dios. Sin que esto nunca suene peyorativo, ¿verdad? Sin que nunca suene a menospreciar a nadie, pero decíamos, hay hermanos casi perfectos en su predicación o algunas predicaciones perfectas, pero algunos otros temas, por denominación o por experiencia, se da lo que se llama un
prejuicio. Todos tenemos ciertos prejuicios porque no fuimos formados en la palabra, fuimos formados en otros grupos. Incluso la religión de la que venimos nos da muchos prejuicios a veces, y a veces tenemos que revisarlo. Entonces vamos a ver por qué el apóstol Pablo desarrolla un ministerio donde hay grandes desafíos. Hoy el tema es Pablo en Atenas, la capital cultural de Occidente, que continúa siendo, bueno, hoy está en crisis, pero su influencia de los griegos, todos conocemos, es radical, ¿verdad? Toda la cultura, la religión, el arte, las ciencias, la idea del gobierno, muchas situaciones muy buenas. Hubo otras también en Grecia que fueron muy malas, ¿no? Pero tenemos, por eso decía la palabra, escucharlo todo y retenerlo bueno. Vamos a ver qué tiene de bueno y qué tiene de malo una ciudad tan grande, quizás como la nuestra, en este caso México, pero hace 2000 años fue Atenas. Y el primer desafío se llama predicación. Predicación. Siempre en nuestro ministerio va a ser insustituible la predicación. ¿A qué somos llamados? A predicar y a enseñar. Todos los cristianos, no los pastores, los misioneros, los hermanos líderes, no. Todo cristiano tiene que ser un predicador y tiene que ser un maestro, porque siempre habrá gente que puede escuchar la palabra de Dios. Entonces, usted tiene la bendición del Señor de estar desarrollándose como predicador o como maestro. Y a veces Dios nos da ciertos dones, ¿no? Cierto perfil para desarrollar algunos ministerios. No todos, pero sí algunos ministerios que podemos desarrollar. Entonces, el ministerio de la predicación es básico en la palabra del Señor. Y dice allí que, bueno, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Un hijo de Dios se enardece al ver la idolatría, ¿verdad? Porque decimos, bueno, nosotros ya estamos en Cristo, gracias a Dios que nos salvó. Dios nos convenció, usó a personas que nos hablaron de Cristo y ya nos convencimos de Dios y de su palabra. Es una bendición enorme que estemos en Cristo. Pero millones de personas, lamentablemente la mayoría de personas, no conoce al Señor conforme a la palabra. Entonces tenemos que sentir dolor por la idolatría. Ahora, cuando hay este enardecimiento por la idolatría, no quiere decir atacarlos, eso vamos a verlo enseguida. Quiere decir dolernos por la situación en la que están. Porque muchos evangélicos tradicionalistas atacan a la persona. Tienes ídolos y eso es del diablo y eso no es de Dios y eso no es bíblico. Y empezamos a atacar a la gente, ¿no? Como decimos por allí de manera muy coloquial, a bibliazos, ¿verdad? Agarramos a la gente a bibliazos, pues quedan todos bibliados, ¿no? Entonces no tenemos que ser agresivos, pero sí decir, si algo está pasando en su vida, le vamos a predicar la verdad. Vamos a predicarle qué dice la palabra del Señor. Entonces nuestro espíritu se tiene que enardecer, porque sabemos que la idolatría está vinculada con la corrupción. ¿Se da cuenta? Toda idolatría genera corrupción, genera conductas, genera abusos, genera cosas que están mal, y la gente, por supuesto, al no conocer al Señor, vive de una manera equivocada. Entonces es muy importante que nos duela ver la idolatría de la gente. Quizás personas como nosotros, que venimos de un contexto religioso tan fuerte en el mundo como es México, nos puede llegar al punto en que nos acostumbramos y vemos a la gente en su idolatría y decimos, ay, pues no conocen del Señor. Pero necesitamos dolernos, orar por ellos y siempre que podamos predicar, hablar con respeto y con amor, pero siempre hay que hablar la palabra de Dios. Dice el versículo 17, así que discutí en la sinagoga con judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces aquí hay algo que se llama apologética. ¿Hay alguien entre nosotros que sepa qué es apologética? Muy bien, y puras mujeres, hermanas, ¿por qué? Y creo que, bueno, apología en griego quiere decir defensa, defensa. De ahí la apología de Sócrates, ¿no? En literatura clásica. Hoy vamos a ver un poco de filosofía, poquito, no mucho. Pero apología es defensa y la apologética es una materia que estudiamos en los institutos bíblicos serios, donde estudiamos la palabra de Dios para ser predicadores y maestros, que es la definición y defensa de la fe cristiana. Usted que está apuntando, eso es apologética, definición y defensa de la fe cristiana. Entonces, es muy importante, en primer lugar, que se defina qué creemos, porque hoy día que vivimos en la posmodernidad, donde ya no hay absolutos, donde cada quien hace lo que quiere, donde la experiencia es lo que importa, esta filosofía se ha metido mucho en la iglesia, de una manera impresionante. Entonces cada quien puede creer lo que quiera.
Decimos, bueno, pues para no tener problemas, que crean lo que crean. Yo creo a mi manera, ¿no? ¿Cuántos siguen a Dios a su manera? Qué bueno que nadie. Felicidades a sus pastores, porque nadie puede seguir a Dios a su manera. Hay una manera que se llama Jesucristo, y hay un libro que se llama la palabra. Aunque Dios ama a todos, no podemos seguir a Dios a nuestra manera. Entonces dice aquí que Pablo discutía. No sé si usted ha escuchado esa mentira de los evangélicos, que luego decimos, la palabra de Dios no es para discutir. ¿Qué hacía Pablo aquí? Entonces, ¿eso no es? Sí. Ahora, es discutir con amor. No es discutir ahí a golpes, y si no estás de acuerdo me voy de tu casa, o vete de la mía y ya no te quiero ver nunca en la vida, eres no sé qué cosa. No habla de ofender, pero sí discutir es defender con inteligencia un argumento. Entonces, cuando usted ve que alguien cree diferente, defienda con argumentos lo que usted cree. Mira, es que Dios es así. Vamos a ver hoy un ejemplo maravilloso de Pablo. Está descrito aquí en 16 versículos, cómo Pablo definió y defendió la palabra de una manera directa, sin ofender a nadie, pero presentó a Dios. Entonces, podemos discutir con amor y hacerlo con argumentos. No digamos, pues no sé cómo, pero yo estoy en lo cierto. No sé ni de dónde, pero yo tengo la verdad. Hermano, si está en esa postura, véngase a las 10 de la mañana al Instituto Bíblico. Aquí damos las bases. Se estudia en 7 años. Lo básico en esta iglesia, lo básico, se estudia en 7 años, 20 materias. Hay 2 niveles más de otros 7 años cada uno. Si usted quiere irse más rápido, puede irse más rápido, pero hay que ir estudiando más la palabra de Dios. Y aún estudiando a veces nos fallan las cosas, entonces hay que estudiar. Pablo era un hombre que había estudiado mucho y discutía con todos los judíos y con gente piadosa. Dice también, y en la plaza con los que concurrían. O sea que Pablo iba a diferentes lugares. Iba a las sinagogas e iba a las plazas. ¿Dónde hay que predicar? En todo lugar. Donde nos den permiso. Nada más en el trabajo, en horas de oficina, no discuta porque está usted para trabajar. No defraude a sus jefes. Usted está para trabajar. Pero a la hora que hay un tiempo libre, o a la hora de la comida, o a la hora del Mexibus, ahí que usted viene 2 horas, aprovéchelo y hable de Cristo a alguien, ¿no? En vez de hablar de que va a ganar el América o las Chivas, hable de Cristo, hable de Cristo. Mire, de todos modos ni ganan, mejor usted hable. Bueno, perdón, espero con apologética defender ese argumento, ¿no? Entonces, dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Versículo 18. Algo que tenemos que notar: la filosofía está vinculada a la humanidad. Todos los que han estudiado esta materia saben que hay muchísimo que decir. Aquí en la iglesia no es el lugar ni el momento ahorita, pero sí hay muchos que han sido pensadores, que han sido gente que propone, o han sido ponentes de grandes ideas, otros de unas muy malas. Pero bueno, aquí dice que unos de los epicúreos venían de un líder que se llamó así, Epicuro. Pobrecito, ¿no? Pero así se llamó, Epicuro. Ahora es griego, ¿no? A lo mejor en español, llevar nuestro idioma allá a Grecia les daría mucha risa, ¿no? Dicen, ¿tú te llamas así? No, hombre, qué risa. Pero Epicuro es un hombre que decía que el fin supremo de la gente es evitar el dolor. O sea, los epicúreos buscaban el placer. Hoy se llaman hedonistas, con H. El hedonista es una persona que busca el placer a como de lugar. ¿Usted conoce gente así? Hermano, hay mucha gente así. Hoy la gente busca el placer. Ay, qué rico, me siento muy bien, esto me cae rete bien, esto me gusta, esto me complace. Hermano, somos muy hedonistas los seres humanos y necesitamos saber que no siempre mi placer es bueno delante de Dios. Hay placeres que están bien delante de Dios y otros que están mal. Entonces, aquí los epicúreos estaban con esto. También eran materialistas, o sea, decían todo es material, nada es espiritual, el espíritu no existe. De hecho, decían que cuando la gente se moría, se desintegraba. Por ahí hay una secta hoy que dice eso, ¿no? El sueño de la muerte. Dice, cuando alguien se muere, se desintegra. Mire, viene desde los epicúreos, no saben ellos que son epicúreos. Ahora, no le diga usted así a ellos, porque si le dice epicúreo, quién sabe qué vaya a decirle a usted, ¿no? A lo mejor lo ofende también. Luego dice, los otros eran los estoicos. Los estoicos fueron fundados por un filósofo llamado Zenón, con Z, Zenón. Y Zenón estaba al lado opuesto. Decía, hay que menospreciar el dolor y el placer. Entonces, los estoicos buscan el dolor. ¿Ha visto usted que algunos himnos, el Estado de México dice, no? Estoicos quiere decir que aguantan el dolor. Entonces, ellos estaban en el lado opuesto.
También hoy hay gente así, ¿no? Que dice, entrégale tu sufrimiento al Señor. Herejía, no hay ningún sufrimiento que entregarle a Dios, ¿verdad? Y súfrele, al Señor le agrada que tú sufras. No, Dios nos da tiempos de alegría y también tiempos de dolor. Todo viene, pero todo tiene su tiempo. Sin embargo, los epicúreos solamente querían el placer y los estoicos solamente querían el dolor. Y los epicúreos eran materialistas nada más, decían, pero los estoicos decían que eran panteístas. Panteísta quiere decir que Dios es todo y que todo es Dios. Entonces ellos decían, Dios no está separado de la materia. Esta parte que yo puedo tocar es Dios. Un animal, como en la India, un animal es Dios, las personas son Dios, la naturaleza es Dios. No, no es Dios, es creada por Dios y refleja a Dios, pero no es Dios. ¿De acuerdo? Nadie dijo amén, no sé si estamos un poco estoicos, pero bueno. Entonces decía, este palabrero, usaron una palabra técnica que dice recogedor de semillas. Así dice el idioma original. ¿Qué es este recogedor de semillas? Esa palabra quiere decir alguien que no tiene fundamento en lo que está diciendo. Entonces, ¿qué le dijeron a Pablo? No tienes fundamento en lo que estás diciendo. Estás mezclando filosofías, se llama estructura filosófica, tienes una estructura débil en lo que estás diciendo. Entonces, imagínese Pablo que está emocionado predicando y le digan, no tienes bases, tú estás copiando otras cosas, eres un neófito o eres un nuevo. Y entonces dice que después, versículo 19, tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Usted sabe qué es el Areópago? Hoy estamos hablando puras palabrotas, estoicos, ¿verdad? ¿Qué más dijimos? Epicúreos, Areópago, y nos faltan dos filósofos más. La idea viene aquí, no es por otra idea, aquí está. Y alguien que predica la palabra nos tiene que explicar todo. Si no, pues ¿para qué nos predica, no? Pero realmente dice allí que el Areópago era una corte informal. Era un grupo de personas muy preparadas, de las más destacadas de Grecia. ¿Quiénes serían los más destacados de México hoy? No me diga, porque tenemos ideas muy diferentes, pero así, de esos muy destacados, se reunían en un lugar que era una colina, y como estaba al aire, decían, es el Areópago. Y después de un tiempo, ya no se reunían en esa colina, se reunían en una casa muy elegante, pero no invitaban a cualquiera. ¿Usted conoce lugares elitistas, donde puras personas VIP? Dicen, ¿qué es VIP? Yo no vi qué es el VIP. Bueno, gente muy destacada. Entonces a Pablo lo llevaron a un lugar muy destacado. ¿A cuánto les gustaría ir a predicar a un lugar destacado? Sí, hermano. A ver, levanta su mano, por favor. Gloria a Dios, hermano. Ojalá fueran todos, de veras. Pero hermano, está bien, porque hay que predicar ante todo tipo de personas. Algunos evangélicos decimos, yo a los puros pobres, a los puros ignorantes, hermano, está bien, ellos tienen necesidad, pero también nosotros, los que están en el extremo de la riqueza y del conocimiento, requieren también a Jesucristo, porque están camino al infierno y están más sofisticados, pero tienen que ser evangelizados por nosotros. Entonces, en el Areópago le dijeron, dinos qué estás predicando, porque no entendemos este recolector de semillas, este palabrero sin estructura filosófica básica, ¿qué estás diciendo? Entonces, Pablo tuvo que ir, ¿se da cuenta? No dijo, en otro día, no, fue un cristiano, no diga otro día, porque hay cristianos que dicen, cuando el Señor me mande, ¿le está mandando ahorita? Si lo invitaran ahorita al Areópago de México, vaya, por favor, vaya, porque es una gran oportunidad. Nadie dijo amén, no importa, no importa. Gracias hermano. Bueno, entonces Pablo va allí y dice, versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Sabe que el evangelio es extraño para la gente? Porque usted lo conoce bien. Por la misericordia de Dios, usted lee la Biblia todos los días. Usted estudia la palabra todos los días. Usted va al instituto de los sábados, de los domingos en la mañana, de la predicación, y hasta se queda a platicar al final, yo creo, ¿no? Ese es el interés de la palabra. Entonces, si hay alguien que se interesa, está aprendiendo. Pero los que no conocen de Dios, para ellos es extraño lo que les decimos. ¿Usted recuerda cuánto le extrañó lo que le predicaron? Porque a veces ya conociendo del Señor por años, sobre todo, ya no nos parece raro gran cosa. Hay mucho que aprender, pero ya hemos oído muchas cosas. Sin embargo, los nuevos, para ellos todo es extraño, ¿verdad? Y uno dice, bueno, supongo que saben y a veces no saben, o han aprendido mal donde les han enseñado. Entonces,
Pablo aprovechó la oportunidad y dicen ellos: queremos pues escucharte. Versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Otra vez, ¿usted conoce personas que son así? Que les encanta lo nuevo, ¿no? Dicen: ¿cuál es lo nuevo? Y hasta van a ver dónde o se reúnen o noticias para tener lo nuevo. Y les encanta dar la primicia, ¿no? Dicen: ¿qué creen? No se saben la última. No, ¿cuál es? ¿No? Un poquito protagonistas. Bueno, así son. Entonces, lo nuevo. Y como vivían en una capital cultural, aunque ya Roma los había derrotado militarmente, pero los griegos siguen siendo, decíamos, ¿no? Incluso su idioma es básico para muchas cosas antiguas. Entonces ellos decían: ¿qué hay de nuevo? ¿Qué está diciendo alguien que es nuevo? Y no era porque les interesara, ni por convertirse, nada más era por saber. Ahora sí que es saber por saber, ¿verdad? Nada más. No me interesa convertirme, no quiero que esto me cambie, nada más quiero saber. Y mire, hay gente que va a la iglesia con ese propósito, No sé cuántos llegamos a la iglesia con ese propósito. Decimos: ay, nada más voy a ir para ver qué dicen, voy a oír para ver qué predican. Bueno, mire, y Dios lo tocó, qué bueno, ¿no? Pero otros no. Otros dicen: no, yo ya escuché y no me interesó. Bueno, ahora, ¿esto qué se aplica a nosotros de lo que Pablo le pasó? En primer lugar, tenemos que indignarnos ante la idolatría. Ya dijimos: no ataque al pecador, háblele de su pecado. Dígale: mira, Dios dice esto. Cuando tú quieras hablamos de esto. Dígale con amor, ¿no? Porque también algunos pensamos que es un regaño. ¿Se ha fijado que algunos piensan que evangelizar es regañar? ¿Cuántos creen que evangelizar es regañar? Pues para que, no, hermano, hay que cambiarlo. No, no es regañar. A veces la gente está en desacuerdo, pero no podemos regañarlo. Mire, usted ya conoce, usted ya tiene la misericordia de Dios. Un intelectual de la palabra como Pablo no los regañó. Dijo: ay, qué ignorantes son ustedes, muy filósofos y bien ignorantes de las cosas de Dios. No les dijo eso, ¿verdad? No sé si lo pensó, tampoco sé, pero no se los dijo. Dijo: a ver, ustedes están buscando a Dios a su manera, pero yo les voy a hablar de lo que dice la palabra de Dios. Primer cambio: ya no predicamos lo que cada quien quiera creer, sino lo que dice, ¿dónde? Lo que dice la palabra. No lo que diga su pastor, ¿de acuerdo? También puede decir amén si quiere. No lo que diga su pastor, lo que dice la palabra de Dios, bien estudiada, bien interpretada y bien conocida. Entonces ellos estaban ahí interesados y nosotros también tenemos que ver esto. Lo segundo es que hay consecuencias del pecado. Nos tiene que doler pensar que esa persona idólatra, que a veces nos sentimos muy consternados por lo que hace, lo peor de todo es que está camino al infierno, porque hará muchas obras, hará muchas reuniones, hará muchas actividades, pero su alma está lejos de Dios. ¿Te has fijado de eso? Muchos religiosos están lejos de Dios, porque el único que nos acerca a Dios se llama Jesucristo. Entonces Él nos acercó a Dios y nos cambió. De hecho, muchos de nosotros pensábamos estar cerca de Dios a nuestra manera, ¿no? Triste será que todavía lo hagamos a nuestra manera, porque es a la manera de Dios, como Dios diga, como Él quiera. Entonces hay que ver la cuestión del pecado de la gente. En segundo lugar, hay que discernir la religión y la cultura. Usted como cristiano no puede estar al margen y decir: ay, pues yo ni sé lo que creen estos, ni sé lo que creen aquellos, yo nada más oro al Señor. Mire, usted ora a Dios y está bien, pero para hablar con alguien hay que saber lo que Él dice. Entonces yo tengo la obligación como cristiano. Hoy ya no son nada más los filósofos epicúreos y estoicos. Hay deístas, hay ateos, hay materialistas, ¿verdad? Hay sincretistas, hay nueva era, hay cienciología, hay grupos religiosos que conocemos muy bien y hay filosofías contemporáneas. Entonces usted tiene por lo menos que saber lo básico de ellos para saber por qué no estamos de acuerdo, ¿no? Si quiere saber cuál es la definición de cada uno de ellos, véngase a la escuela dominical, porque ahorita no tengo tiempo, a la 1:30 me sacan de aquí, entonces tengo que acabar, pero usted puede investigar. Ahora, la cuestión que viene también aquí es una necesidad de apologética. Hace falta definición y defensa de nuestra fe, ¿no? Que no seamos de los que dicen: ay, pues no entiendo mucho, pero tú busca a Dios. Mire, sí, usted lo hace, pero él no. Él necesita entender la palabra. Y hay personas a las que les interesan los argumentos hoy más que nunca. La gente de hoy está súper informada por los medios masivos. Entonces, cuando usted lee una palabra o algo, ya lo han leído. A lo mejor no muy claro, pero lo han leído. O hay gente que ha leído fulano de tal y tal filósofo y tal escritor, y uno no sabe nada. Entonces nos quedamos a un nivel de falta de capacidad para discutir con ellos.
No todos podremos llegar a conocer la filosofía o la poesía contemporánea, no, pero al menos un poco de lo que principalmente se dice, tenemos que conocerlo, ¿no? Y decir, bueno, estoy de acuerdo con este poeta porque lo que dice más o menos está de acuerdo con la Biblia o no. Cuando algo está totalmente opuesto, aunque la poesía sea muy buena, aunque la filosofía sea muy sofisticada, no está de acuerdo a la palabra de Dios, casi nunca está de acuerdo con la palabra de Dios, y tenemos que decírselos. Ahora, aprenda a defender su fe, no enojarse, ¿eh? Ya dijimos, no se enoje y no regañe, porque algunos tenemos esa base, ya les dije todo lo malo. ¿Y quién le dijo que lo hiciera? Porque Dios nos mandó evangelio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Buenas noticias. Y usted parece que dio malas noticias, ¿no? Porque lo regañó y lo mandó al infierno y le dijo que sus ídolos están mal y que no sé qué tanto. Necesitamos hablarles con mucho amor. Recuerde, nosotros sin Cristo estábamos igual o peor que esas personas. Entonces tenemos que amarlos, conocer mucho la palabra, tener muchos argumentos, pero mucho amor para podérselos decir. Lo siguiente que hay aquí también es disposición. O sea, si nos invitan a predicar a un lugar, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar. No diga que no, que hasta que el Espíritu le confirme la no sé qué. No diga esas barbaridades. Dios nos ha enviado a todos los foros donde nos inviten a predicar y lo vamos a hacer para la gloria de Dios, ¿verdad? Y no digas que no tengo capacidad, sí la tiene. Lo que pasa es que hay un complejo. El mexicano que no está complejado, pues no es mexicano. Entonces necesitamos quitar ciertos complejos e ir. Ahora, sí hay niveles, ¿no? Hay gente muy preparada entre nosotros, hay gente no tan preparada, hay gente que acaba de llegar. Pero todos, por eso en la iglesia, que es una escuela, estamos preparándonos para saber qué hay de algo. Ahora, si usted no sabe de algún grupo o algo, háblenos por teléfono. Y si está de buenas, pues invítenos un café tapado, ¿no? Para irle a decir, hermano, ¿qué son los X? Y si no sé, pues lo investigo, ¿verdad? Pero si sabemos, lo platicamos, ¿no? Entonces, prepárese siempre, no diga que no. ¿Qué hubiera pasado si Pablo dice, ay, no, Dios no me mandó al Areópago, me mandó a la pura sinagoga, yo no voy a un lugar mundano, yo no piso lo inmundo en el nombre del Señor Jehová? Porque algunos dicen así. No se hubiera convertido nadie. Recuerde, Dios no habita en lugares santos, Dios está en todo el mundo. El que hace santos los lugares es Dios. Y aunque usted no lo crea, los que hacemos santos los lugares somos nosotros, si seguimos a Cristo. Pero entonces usted, a donde lo inviten, vaya. Qué bueno que algunos pastores han ido a la televisión, a la radio, a la internet, han ido a muchos medios, a veces bien, a veces no tan bien, a veces oramos por ellos, ¿no? Pero están ahí, gracias a Dios, ¿no? Ahora hay muchos que lo hacen, gracias a Dios, pero si usted lo invitan, no diga que no, diga sí, sí voy a ir, y verá que Dios le va a usar. Ahora sí da miedo, ¿no? Nadie dice, ay, yo me lo sé todo. Nadie sabe todo, el único que sabe todo es Dios. Nosotros, como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada cuando ya estudié. Cuando no estudié, creo que sé mucho. Entonces necesito seguir aprendiendo para poder ir a cualquier lugar a predicar la palabra de Dios. Reuniones de intelectuales, gente con doctorados, gente muy preparada, no importa, podemos ir ahí. Ahora, también en la gente impreparada hay gente inteligente, ¿no? La inteligencia no es privativa de los intelectuales. Hay gente muy inteligente en todos los niveles, o que ha leído, que es autodidacta. Donde quiera que usted vaya, hábleles con amor, ¿no? Y a lo mejor, imagínese si se convierte un Pablo entre nosotros, pues qué bendición tan grande, ¿no? Pero a Pablo hubo que evangelizarlo, hubo que llamarlo, hubo que humillarlo. Dios lo hace, no usted, Dios lo hace, pero Pablo se convirtió, ¿no? Igual hoy día muchas personas muy intelectuales, gracias a Dios, artistas y personas conocidas, se han convertido porque alguien fue valiente y dijo, yo le vengo a predicar la palabra de Dios. Segundo desafío, son desafíos. Segundo desafío de los apóstoles se llama defensa. Primero es predicación, lo segundo es defensa. ¿De dónde lo sacamos? Pues del texto. Ahí dice, Pablo fue y predicó, y Pablo defendió. Hechos 17, del 22 al 31, es la parte más larga del texto. ¿Qué es lo que hizo Pablo allí? Un punto de contacto, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en el Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Versículo 23, porque pasando y mirando en vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Así pues, ustedes adorarán sin conocerlo, es a quien yo les anuncio. Eso se llama punto de contacto. Fíjese que algunos cristianos evangélicos buscamos puntos de ruptura, donde no estoy de acuerdo con la persona.
Y no estamos de acuerdo pues en muchas cosas, porque son inconversos. Pero la idea es buscar un punto de contacto. Los cristianos más inteligentes buscan un punto de contacto. No decirles, ay, ¿cuántos dioses tienen? Oigan, ¿cómo ofende esto a Dios? Mi Dios Jehová está ofendido con ustedes, griegos incircuncisos. No dijo así Pablo. Yo sé que algunos pastores predican así y los respetamos, pero no parece ser la mejor forma. Las formas nos las da la Biblia, no nosotros. Es la Biblia, no yo. Y aquí Pablo lo que hizo fue, con todo respeto, un punto de contacto. O sea, ¿en qué estamos de acuerdo? Mire, si la persona cree en Dios, eso es un punto de contacto. Aunque crea a su manera en Dios y crea que los astros y que los ovnis y lo que sea, aún así dígale, mira, si tú crees en Dios, yo también creo en Dios. Nada más que yo sin ovnis. La Biblia dice esto, mira lo que dice. Es bonito, ¿no? Y no que usted los mande al infierno. ¿A cuántos cristianos han mandado al infierno a alguien? Pues hermano, no lo haga, por favor, porque Dios quiere que los mandemos contentos, con el deseo de buscar de Dios. Porque yendo al infierno ya están. Entonces, ¿de qué sirvió predicarles si siguen yendo al mismo lugar? Entonces, tenemos que aprender a hablar con amor con estas personas. Y dice, ese Dios no conocido, yo se los predico. Cuando un cristiano ama a Dios, nos duele ver tanta idolatría, ¿verdad? Y no me diga ídolos de las religiones, de las imágenes, todo lo que hay, sino actitudes, personas, bienes materiales, el arte. Hay cuantas cosas que la gente hace ídolos de ellas. Y entonces tenemos que predicarles con todo amor y decir en el punto de contacto, mira, lo que tú estás diciendo está bien de acuerdo a la Biblia. ¿Qué hicimos? Le dijimos que está bien de acuerdo a la Biblia. Pero luego vamos a decir en qué no estamos de acuerdo. Pero en estas partes que tú dices, pues no. Pero mira, cuando tú te intereses, vamos a buscar de Dios. Entonces, ellos eran tan supersticiosos. ¿Qué es supersticioso? Alguien que cree en poderes ocultos e inexplicables. Ese es un supersticioso. No sé, aquí entre nosotros cuántos no le pasamos la sal a alguien con la mano, ¿no? Si la dejamos en la mesa, decimos, hermano, no sea que nos vayamos a pelear. Mire, nos hemos peleado sin sal, ¿ya? Y a veces con sal estamos retecontentos. Sobre todo, bueno, no es un objeto, una persona, un animal, pero hay personas, incluso entre nosotros, que hasta abren su Biblia en su casa y dicen, la dejo abierta para que no entren demonios a mi casa. No, querido hermano, ¿dónde le enseñaron eso? La Biblia como libro no tiene ningún poder. Es la palabra de Dios registrada allí la que tiene el poder, ¿no? O hay gente que se pone la Biblia acá en el pecho y dice, aquí la traigo para que me guarde de todo lo malo. Hermano, no es así realmente, es creyéndola, obedeciéndola, ¿no? Hay gente que es muy supersticiosa. O dicen, en martes, ¿qué? Ni te cases, ni te qué. Oiga, mire, conocemos los versículos perrete bien. Bueno, pero esas cosas que oímos nos llegan a ser un poco supersticiosos. Entonces hay gente que va a la iglesia para que no le vaya mal, ¿ya? O da algo de diezmo y ofrenda para que le prospere Dios y le dé riqueza, y el que da uno, Dios le da 10. No es cierto eso tampoco, aunque lo hemos cantado, no es cierto. Tenemos que ver lo que realmente es dar y bendecir y buscar. Pero Pablo les dijo, ustedes por superstición dijeron, tenemos tantos dioses. Recuerda lo que es la mitología, es impresionante, ¿no? Dioses poderosos, dioses débiles, semidioses, ninfas, héroes. Así se divide la mitología griega. Entonces eran personas que representaban a los dioses según ellos. Los romanos, como todos los imperios, nada más se los copiaron y les cambiaron los nombres, incluso los tenemos en los planetas, son nombres latinos, pero originalmente eran griegos. Entonces, cuando ellos decían, tenemos altares para todos los dioses, y por si nos faltara uno, al Dios no conocido, porque a lo mejor se nos enoja, ¿no? El Dios no conocido, y dice, a ver, aquí tienen a tal, a Zeus, y tienen a Hera, y tienen a este, y no me tienen a mí. Y dice, no, aquí estás, mira, eres el no conocido. Entonces, ¿usted conoce gente así? Dice, para no dejar, voy a todos lados, voy con los de acá, voy con los de allá, voy con estos. Hermano, no sé hasta allá. Por favor, vaya a una iglesia local, no le busque el cuento, vaya a una iglesia que le forme y le enseñe, donde usted esté contento, pero no deje de ir, porque es a un solo lugar. Podemos visitar muchas iglesias como visita, pero quedarme a andar ahí para acá y para allá, no, tengo que estar en una iglesia, ¿no? Ahí hay de todo. Dios tiene una variedad impresionante de iglesias, ¿no? Donde uno puede ir, pero hay que estar ahí integrado. Entonces, Pablo les dice, no es así, porque ustedes dicen el Dios no conocido. Y luego dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto es un golpe
a los epicúreos, porque los epicúreos no distinguían a Dios de lo material. Y dice, entonces, este Dios hizo los cielos y la tierra. No está integrado a la tierra y los dioses, a las cosas materiales. Él es diferente. Eso se llama la trascendencia de Dios en teología. O sea, Él es el totalmente diferente, ¿no? Dicen el totalmente otro. No es como nosotros, nos creó, tiene el poder para crear el universo, pero no es parte de la materia. ¿Se da cuenta? El evangelio nos quita los panteístas, porque no decimos, ay, pues yo veo a Dios en todos los lados, lo veo en los perros, lo veo en los gatos, ya los deportistas lo ven en los pumas, lo ven en los zorros, lo ven en los... ¿Qué más hay? Bueno, hermano, no, ok, no es allí. Dios es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Pablo? Sin decirles, ay, epicúreos, ustedes están mal. Les dijo, no, miren, Dios es diferente, hizo todo. Cuando usted le digan que Dios es una fuerza poderosa, incognible, inconocible, y dígale, mira, Dios realmente es diferente, pero tienes que buscarlo en la Biblia. Porque si cada quien dice lo que cree, pues nunca vamos a estar de acuerdo. Hay un libro con una gran autoridad, que es la palabra de Dios. Y con base en ese libro, vamos a platicar quién es Dios. Dice el versículo 25, mas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Golpe a los estoicos. Dios no es muerte, Dios es vida. Dios da vida a todo, Dios sostiene todo. Porque algunos aprendimos de nuestros maestros, a los que queremos mucho, pero a veces nuestros maestros también se equivocaron, hermano. Nuestros maestros de hace algunos años o pastores, gracias a Dios por ellos. Quien tenga pastores y maestros que no se equivocaron, denle gloria a Dios y dé testimonio, porque son raros. Casi todos hay algo que nos enseñaron y nos enseñaban era atácales, diles que van camino al infierno porque son bien perversos. Hermano, perversos sí son, pero no tengo que decírselos. Tengo que decirles, Dios es vida. Y algunos pensaban que Dios es muerte, ¿no? ¿Cuántos llegan a la iglesia tristes? ¿Se ha fijado que llegan a la iglesia se ponen tristes? Un día vamos a videograbar los que llegan a la iglesia por acá. 9:40 de la mañana, lo ponemos la cámara. Y algunos vienen muy contentos y cuando llegan a la iglesia le hacen así. La santidad no está peleada con la felicidad. El amor a Dios no está peleado con la sencillez, ¿verdad? Y Dios es un ser que nos llena de alegría. Dice aquí Pablo, Dios da alegría. Porque muchos en la iglesia pensamos que es triste. De hecho, algunas iglesias dicen, no te rías porque aquí es pecado reírse. Pues que es otro mundo. La nueva película de Matt Damon de Marte, o qué es esto, ¿verdad? O sea, está muy marciano el asunto. Pero no es así, hermano. Dios es vida. A veces estamos tristes, a veces estamos derrotados, a veces estamos alegres, pero el que nos gobierna siempre es nuestro buen Dios. Y un buen cristiano tiene que ser alegre. Hay tiempos de crisis que van a pasar y vendrán tiempos mejores por la gracia de Dios en Cristo. Pero no andemos por allí con esa cara triste, con esa cara de regañón, ¿no? Si ya llegó el santurrón, digo el hermano, y usted ya con su cara ahí, ¿ya? Algunos lo han dicho aquí, dicen, cuidado que viene el pastor. Pues que es pastor alemán o pastor inglés. Sería bueno que fuera un pastor inglés. Las jóvenes quieren a pastor, ¿verdad? Pero con TH, Thor, tienen a Thor de pastor. Y pues sí, muchachas, no les tocó. Pero realmente no es una cara así agria, no es una actitud enojada y así como de superioridad. Dios, que es todo, se humilló. La kenosis, ¿no? Jesús vino y se hizo como uno de nosotros. Nació como un bebé, requirió que lo atendieran, que lo alimentaran, que lo cubrieran. Si Dios es tan sencillo, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Entonces, si Dios es sencillo, usted sea sencillo. Hable de Dios con amor, con felicidad. Y si usted no es feliz, pues venga a consulta pastoral los sábados. Ya vamos a cancelarla porque nadie viene los sábados, ¿eh? Nos vamos a hacer sabatistas ya. Porque hay que platicar, hermano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no hay alegría? ¿Por qué hay tristeza? En Cristo Jesús somos gente totalmente feliz. Dice el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre la faz de la tierra. Golpe a la cultura griega, porque los griegos se querían superiores. Recuerda que la gente es medio racista.
Todos somos racistas, ¿verdad? Decimos, no, este no es como yo. ¿Por qué está tan güero? ¿O por qué está tan moreno? Hermano, ¿a usted qué le importa? Son razas, Dios hizo muchas razas y todos son buenos, ¿no? Decimos, no, los negros son así. No es cierto. En todas las razas hay de todo. Hay que decir, en mi colonia no somos así. Ahí en su colonia hay de todo. Porque la humanidad está dispersa en todo el mundo. No hay un lugar mejor que otro. Solamente cuando Jesús llega, las cosas se hacen mejores. Pero fuera de eso, toda la humanidad somos iguales. Y los griegos despeñaban en el monte a los bebés que nacían con algún defecto físico. ¿Recuerda eso? Eso es lo feo de los griegos. Y decían, no, es que este es inferior porque nació con una discapacidad. Hoy vemos que la gente con discapacidad tiene incluso otras capacidades, ¿verdad? Y no quiere decir nada, son enfermedades. Nos pudo pasar a cualquiera de nosotros. Por la misericordia de Dios no nos pasó a todos, pero en algún momento todos vamos a desarrollar enfermedades. Y tenemos una genética y tenemos una costumbre que nos van a desarrollar problemas. Pero no seamos racistas con nadie, ¿no? Yo recuerdo mucho una hermana que era muy bajita de estatura y nunca lo mencionó. Qué bueno, ¿no? Dice que un día en su trabajo le dijeron, un alemán así al totote, dice, oiga, ¿usted no se siente mal de ser tan chaparrita? Ella volteó y le dijo, no. ¿Y usted? 1,96, ¿no? Entonces, hermano, no importa, la estatura nada más es un rasgo. Lo importante es entre nosotros que Jesús nos ha amado. No ve a nadie como menos, o porque sea pobre, o porque tenga una riqueza material. No, todos somos iguales en Cristo. Pablo dijo, toda la humanidad es de un solo linaje. Y los griegos que decían nosotros somos superiores se quedaron callados. Ya luego vino Hitler y Mussolini y otros más interesantes, pero no hay diferencia. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, puedan hallar. ¿Cuál es la necesidad de la gente? Conocer a Dios. Su gran necesidad no es un coche nuevo, no es una casa grande, no es ropa de marca, no son escuelas caras. Todo eso es muy bueno, es una bendición, pero no son la principal necesidad. La principal necesidad es que sin Cristo van camino al infierno. Y Pablo dice, ustedes tienen que acercarse a Dios. Y ahí citó a dos poetas, versículo 28. Dice, porque en Él vivimos y nos vemos y somos. Como algunos de sus propios también poetas ha dicho, el linaje suyo somos. Ahí citó a un poeta llamado Epiménides. Un poeta llamado Epiménides, la primera parte que cita allí. Y después cita a otro poeta también llamado Arato. Así, Arato. Y era el que era de la ciudad donde nació Pablo, de esa provincia de Cilicia. O sea, ¿hay que conocer a los poetas o no? Pues sí, claro que sí. A lo mejor no nos vamos a quedar ahí estudiándolos, viendo lo que hay, porque no hay verdad. Hay cosas artísticas en los poetas, no hay verdad. Los artistas no son gente que busca la verdad, busca la estética. Entonces usted tiene que conocer de poetas contemporáneos por lo menos. Ahora hasta en internet hay por ahí algo que nos informa, qué dice este, qué dice este otro. Tenemos en México grandes poetas también. Y aunque no estamos de acuerdo en lo que dijeron, pero sí podemos usarlo como punto de contacto, ¿no? ¿Qué tal si le diga, usted, ¿qué piensa de Carlos Monsiváis? Y usted no sabe, dice, pues Monsiváis, no sé nada. Hermano, hay que saber, ¿verdad? Y además de que tenía cierta ascendencia evangélica, no fue cristiano, pero había sido de cuna de hermanos presbiterianos, imagínense nada más, ¿no? Y otros más, pero hay que leer y hay que escuchar, y si no sabe, hable con sus hijos. Sus hijos en la escuela los están bombardeando con todo esto todos los días, hay que platicar con ellos, ¿no? Pero dice, ay, no, eso es del mundo, eso, cancélalo. Mire, ya sabe que los evangélicos no cancelamos, eso es pura nueva era y cosas raras. Nosotros decimos, a ver, ¿qué dijo tu maestra? ¿Qué dice el poeta? ¿Qué dice este literato? Y al escucharlo podemos platicar. ¿Sabe que ahora nuestros hijos nos informan, no? ¿Se dio cuenta? Dicen, si no sabe, pregúntele a sus hijos, porque ellos están en eso, pero los invaden. Entonces yo tengo, a ver, ¿qué dijo ese poeta? ¿Qué dice esta persona? Lea con ellos. Porque algunos evangélicos tradicionalistas, místicos, dicen, no, eso es del diablo. En el nombre del Señor, sácalo de mi casa porque no lo quiero. Hermano, no, nada nos contamina. Porque la sangre de Jesús nos ha lavado, nada nos contamina. Claro, ya no voy a andar leyendo cosas horribles allí,
pues que no me edifican, pero sí recuerdo, leo, tengo alguna noción, porque es muy importante conocer. Y dice ahí pues, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos creer que la divinidad sea producto de piedras preciosas o materiales. Ahí ataca la idolatría. Dios no requiere ninguna imagen. La gente que ha sido formada en la idolatría sí lo requiere. Dice, no, ¿dónde está la imagen? ¿Ante quién nos vamos a hincar? Decimos, no, mira, la Biblia no dice que hagas esto. Pero si la gente se quiere hincar, hermano, pues que se hinque, ¿no? No sé cuántos nos hincábamos antes de conocer a Cristo y Dios nos salvó de todos modos, ¿no? Luego dice, no, en el nombre del Señor, levántate, eso es diabólico y estás bajo el poder cósmico. No le diga eso, porque estamos mezclando dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Dígale, mira, si tú así crees, yo te respeto, pero te voy a presentar algo diferente. Dios es diferente, Dios es amor. Versículo 31 presenta a Jesucristo y dice, porque estableciendo un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es aquel varón? Jesucristo, ¿verdad? Cristo. Recuerda, una cosa es el Padre, otra el Hijo y otra el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, aunque comparten funciones, pero aquí no hablamos del Padre ni del Espíritu, hablamos del Hijo. El varón que resucitó es el Hijo. Entonces dice, por él Dios juzgará a la humanidad. O sea, ¿de qué les habló? Del juicio. Otra vez, a la gente no le gusta el juicio, a la gente le gusta el ocio, ¿verdad? Le gusta la diversión. Pero este predicador tan fabuloso les dijo, Dios va a juzgar, presentó a Jesús, lo levantó de los muertos y va a juzgarnos. ¿Para qué les predicaba? Para que le preguntaran, oye, ¿qué juicio? ¿Cómo es el juicio? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo podemos aprobar ese juicio? ¿Quién es el abogado en ese juicio? Y Pablo era muy inteligente para presentarles así a Jesús. Un día dígales a ellos, ¿sabes que tienes un abogado? Y se va a quedar, ¿quién es mi abogado? ¿De qué bufete? Dígale, mira, tu abogado se llama Jesucristo, ¿verdad? Y murió por ti en la cruz y te ama e intercede por ti. Y hay otro intercesor que se llama Espíritu Santo. Pues gloria a Dios, hermano. Con razón vienen las bendiciones de Dios, ¿no? Si tenemos un abogado y un intercesor, es una bendición. Entonces Pablo les presentaba de manera muy inteligente la palabra de Dios. ¿Qué aplica esto a la iglesia? En primer lugar, tenemos que hablar de la relevancia de Jesús. Hoy hay muchas iglesias que ya no predican la relevancia de Jesús. Son las modas, el pastor atractivo y muy pues sofisticado en su tema, 7 pasos para dejar de fumar, lo vimos en una iglesia, en serio, ¿verdad? O qué hacer para que se vayan las maldiciones generacionales, o sea, herejía, ignorancia y cosas que no están. ¿A quién predicamos? A Jesucristo y la resurrección. No andemos predicando otras cosas. A veces ciertos hermanos muy conocidos o con iglesias muy grandes nos impactan. Decimos, no, pues el hermano predica eso, yo también lo voy a predicar. Vamos a revisarlo. A lo mejor Dios le usa mucho y le ha dado una iglesia muy grande, un ministerio conocido, pero no todo lo que se predica siempre es verdad. No hablemos a la gente de maldición, hablemosles de bendiciones. ¿O usted ve aquí algo de maldición? Dice Pablo, hay juicio, pero hay una bendición. Viene el Salvador. Segunda cosa es nuestra responsabilidad como proclamadores. Usted es responsable de prepararse para predicar la palabra ante todo tipo de gente. No diga el error de algunos, yo con puros ignorantes, yo con pura gente de los pueblitos, con esa gente me entiendo rete bien. Mire, todos nos entendemos rete bien, pero hay otras personas que tienen necesidad y tenemos que ir con ellas, ¿no? Ahora tampoco diga, yo con los puros ricos, a mí me gustan los ricos y que me inviten a cenar después de predicarles. No, tampoco. Es el otro extremo. Necesitamos hablarles de su necesidad y que todos nos puedan escuchar. Si nos invitan a una reunión donde la gente no sabe nada de Dios, podemos ir y hablarles. Pero si nos invitan a un lugar donde hay puro intelectual, tenemos que hacerlo. Y si luego quiere, platicamos de testimonios de hermanos que han ido a lugares, incluso nos ha tocado a veces, pero hay que predicar a gente muy intelectual, a gente de veras preparada, a gente que sabe mucho, pero no por eso son mejores. Siguen necesitando a Jesús. Discernir la religión y discernir la filosofía. Usted no se puede quedar al margen, hermano. La gente en algún momento hablará de sus nuevas religiones, ¿no? Por eso en Cristo siempre estamos escuchando predicadores, maestros. Repito, si usted quiere, le recomiendo 30 muy buenos predicadores para que usted escuche.
entre semana, ¿no? Incluso de la iglesia hay por ahí como 90 predicaciones que creo que nadie ve. Ya vamos a quitar la página, yo creo, ¿no? Porque están por algo. Van 5 años de grabaciones de predicaciones allí. Escuche, para que usted vea qué creemos, qué no creemos, qué dijo tal hermano de los de esta iglesia local. Aquí nuestro grupo de predicadores son buenos, entonces hay que escucharles, ¿no? O si algo dijimos mal, pues usted nos ayuda a corregirnos. Pero es muy importante discernir religión y filosofía. Presentar a Dios. Pablo presentó a Dios en 9 puntos. Nada más hacía a una vista rápida, sacamos 9 aspectos de Dios presentados por Pablo. Usted que está escribiendo no va a alcanzar, pero luego lo grabamos o algo, ¿no? Dios es creador, Señor, trascendente, suficiente, vida, no representable, perdonador, el que nos manda al arrepentimiento y es Salvador. Son 9 aspectos de Dios en una predicación. La pregunta es: ¿por qué predicamos tantas cosas raras? Si hay tanto que hablar de la palabra de Dios, y usted puede hacerlo, ¿no? Ahora, el evangelio total hay que llevarlo a todos los lugares, pero al final de cuentas el desafío que Pablo enfrentó al final es el menosprecio. Dice ahí versículos 32 y 34: y cuando escucharon de la resurrección, unos le dijeron, no, se burlaron de él. Estás hablando de resurrección. Nosotros somos griegos, intelectuales, hemos creado dioses para que nos protejan y representen pasiones humanas. ¿Qué nos vienes a hablar de resurrección? ¿Le ha pasado a usted eso que la gente dice, ay, resurrección? Para que, mire, el día que la gente se va a morir, no va a necesitar filosofía, va a necesitar la resurrección de Cristo, y es lo que usted le está predicando. Y luego dice que además algunos le menospreciaron y se burlaron, y otros le dijeron, otro día te oiremos acerca de eso. O sea, ay no, un poquito más educados, pero igual displicentes. Dicen, si nos vas a hablar de eso, otro día. Te puedes salir del Areópago. Ahora, si nos corren de los Areópagos, ¿qué hacemos? Nos salimos con todo amor porque ya cumplimos. Hay gente que dice, yo prefiero no predicar y no que me corran. Hermano, arriésguese porque hay que ir a todos los lugares y no siempre acabamos mal. Aquí Pablo, el intelectual, el hombre preparado, el hombre que tenía pasión por los griegos, fue menospreciado por ellos. Pero salió y dice, y algunos se convirtieron. Dionisio el Areopagita, o sea, uno de los líderes del Areópago, Dámaris, otra mujer, y otros con ellos. Finalmente hubo pocos que se convirtieron. Pero ¿qué aprendemos de aquí? Dios no nos dejará estar ociosos ni sin fruto. Siempre que usted predique la palabra, habrá fruto. Pablo hubiera querido que todos se convirtieran, ¿no? Que el Areópago se convirtiera a Jesús y fueran a hablarle a los demás. Era la meta, pero finalmente es decisión de cada persona. Recuerde, Dios respeta la decisión de cada persona. ¿Quieren la salvación? Es maravillosa. Es Jesús, es la salvación. ¿Y no la quieren? Pues no se le puede obligar a la gente, ¿no? Y también Pablo no salió denostando, ¿no? No les dijo, ay, ustedes son ignorantes, se creen muchos. No dijo nada. Nada más, ¿sí? Salió. Cuando usted predica la palabra, también está expuesto a que lo menosprecien, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos expuestos a que nos digan, ay, la Biblia está muy anticuada. Ay, ustedes son producto de los Estados Unidos. Ay, eso es para gente ignorante. Nos van a decir. Mire, gracias a Dios que ninguna de esas cosas son ciertas. Lo podemos comprobar. Pero si nos menosprecian y rechazan, podemos salir sabiendo que libramos el alma, porque dice la palabra, si alguien no se convierte, lo voy a juzgar a él. Pero si tú no le predicas, su sangre demandaré de ti. Y usted está en una de las grandes ciudades del mundo, nos va a demandar Dios la sangre de mucha gente, porque todos los días hay contacto con mucha gente, a la que en algún momento le podemos hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Y decirle, sí creo esto, lo que dice la Biblia, voy a orar, voy a investigar, si no lo sé, voy a investigar, pero vamos a hablarles de la palabra de Dios. Nos ponemos de pie, hermano. No sé si usted quiera en esta tarde presentarse a Dios como un instrumento, decirle a Dios, Señor, úsame donde tú quieras. Si tú me quieres llevar donde hay gente con muy poca preparación, gente muy pobre, muy sencilla, yo voy a ir ahí. Pero si tú me quieres llevar donde hay gente más preparada o muy llena de filosofías, voy también a estar dispuesto a ir a predicar tu palabra. Y me voy a comprometer a estudiar filosofías, poesía actual, lo que la gente dice, para hablarles de Dios. Entonces Dios nos quiere usar, ¿de acuerdo, hermano? Vamos a orar al Señor. Si alguien más quiere pasar al altar, vamos a pasar y decirle, Señor, aquí estoy. Realmente no soy nada,
pero en tus manos tú pones dones y me das la oportunidad. A los jóvenes en la escuela es una gran oportunidad. Su escuela es un areópago. Ahí donde ustedes estudian hay gente muy intelectual. Hace falta que ustedes se preparen y les hablen de Dios. O la gente que estamos en el trabajo o en el negocio o andamos todos los días en la calle, también ahí hay una oportunidad para que en algún momento les podamos hablar del Dios viviente en quien creemos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tus bendiciones. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, por un pasaje tan importante como es Hechos 17, donde dice que un gran evangelista, un gran teólogo, un gran escritor como Pablo el apóstol se enardecía al ver a la ciudad entregada a la idolatría. Señor, vivimos en un país hermosísimo, pero también un lugar lleno de mucha idolatría. Ahora también lleno de filosofías y religiones, donde los cristianos no podemos sustraernos y decir que solamente oramos por la gente. En algún momento nos van a preguntar, en algún momento habrá una oportunidad, y si son personas impreparadas, son personas iletradas, vamos a hablarles con sencillez, vamos a hablarles con amor. Pero si son personas preparadas, ayúdanos a prepararnos también nosotros, Señor, para hablarles de Dios. Hoy ya no es el contexto griego en el que Pablo predicó, pero sí sigue habiendo mucha necesidad, Señor. Ayúdanos a movernos con amor por la necesidad de la gente. A veces el afán por lo material, por las cuestiones que estamos viviendo, todas las responsabilidades que tenemos, no damos mucho lugar a tener compasión por la gente. Necesitamos movernos con amor por ese perdido, por esa persona, por aquel que está necesitado, y a veces nos ha dado pena hablarle de Cristo, o a veces no nos sentimos preparados, pero Señor, no vamos a esperar a que pasen 5 o 10 o 15 años para que prediquemos. En 5 o 10 o 15 años mucha gente morirá y será la eternidad sin Cristo. Hoy necesitamos, sin violentar las escuelas o los horarios del trabajo, sin atentar contra nada, en el momento en que podamos, vamos a hablar de Dios. Algunos entre nosotros tienen mucha habilidad para hablar, tienen conocimiento, tienen facilidad. Dales la bendición de predicar tu palabra, Señor. Y si algunos no tenemos esos dones, ayúdanos por tu misericordia a tenerlos, para que podamos hablar de Cristo y conocer y decirles que Dios les ama. Señor, Pablo fue invitado al Areópago, fue contradicho por 2 grupos de filósofos y citó a 2 poetas griegos. Un buen cristiano tiene que estar preparado para todo tipo de persona, y nosotros hoy tenemos una de las más grandes ciudades del mundo, las zonas conurbadas más pobladas del mundo. Hay una grande necesidad, Señor. Muévenos con misericordia por nuestro jefe en el trabajo, por los maestros en la escuela, por los compañeros del trabajo, por los compañeros de la escuela, Señor, para que vayamos y les hablemos de Dios. A esa gente con la que nos topamos muy seguido, con la que hablamos de muchas cosas, perdónanos porque a veces no nos hemos dado tiempo para hablarles del Evangelio, Señor. Necesitamos arrepentirnos y aprovechar siempre la oportunidad. Pablo no sabía que iba a ir a un lugar de intelectuales, no sabía que iba a ir a un lugar donde solamente los más elitistas de Grecia llegaban, pero por tu misericordia él llegó allí, y esto no significó nada para él más que el reto de hablarle de Cristo a los que estaban en medio de la filosofía, pero que no conocían a Dios. Y aunque hubo menosprecio al final, tu palabra dice que hubo fruto, algunos se convirtieron. Ayúdanos hoy, Señor, a tener fruto. Las iglesias necesitamos evangelizar mucho más, ganar gente para Cristo, reunirnos en células, reunirnos en grupos de estudio, a la hora de la comida, a la hora que podamos platicar con la gente para que sepan de nuestro Dios. Señor, prepáranos, que esa inteligencia que has dado a los muchachos, esa carrera que alguien tiene, esta información que alguien tiene, sea utilizada para llevar el Evangelio a todas las naciones. Ayúdanos a ser una iglesia de gente preparada, de gente que ama la palabra, y que nuestro corazón vibre al leer Hechos 17. Si Pablo se enardecía al ver a personas extranjeras en la ciudad más importante de la cultura de su tiempo, hoy nosotros vemos a gente que es conciudadana, que son vecinos, que son familiares. Necesitamos movernos con compasión hacia ellos y hablarles de Dios, sin importar las consecuencias. Si nos dejan de hablar, o nos menosprecian o se burlan, estamos dispuestos. Como dice Hebreos, Jesús sufrió mucho más que lo que nosotros podríamos llegar a sufrir aquí por la gente y por la salvación. Ayúdanos a prepararnos en todo, y si algo no sabemos, consultarlo con nuestros hermanos en Cristo o con alguien que nos pueda orientar para seguir predicando tu palabra. La iglesia en hoy día, como Pablo hace 2000 años, es llamada a las grandes ciudades. Hoy tenemos de veras ciudades muy intelectuales, muy grandes, muy sofisticadas, y a veces se habla de lo modernas que son, de la riqueza que manejan, de los transportes, de los intelectuales que hay, pero no se habla mucho de la iglesia. Necesitamos como iglesia ir a hablarle a esas personas, o los hermanos que viven en esas ciudades o tienen la posibilidad de ir, que lo hagan con un gran amor. Predicar a Cristo a las grandes ciudades también será una bendición. Le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Siéntese, por favor. Continúa.